Hola, oigan, ya que sí es Navidad y hoy les quiero enseñar esta opción por si ustedes no han pensado cómo van a poner su arbolito. Aquí les traigo una opción para poner en la pared. Este yo lo puse en mi casa años pasados y a mí me encantó y se los quise compartir. Espero les guste tanto como a mí y si les gusta recuerden regalarme un like y compartir el video, eso me ayuda muchísimo. Aquí como ven es donde donde tengo todavía todos los soles y lunas que he hecho. Voy a poner mi pino de Navidad en la pared aquí y pues voy a quitar todo esto de aquí para esta pared decorarla. Y ahorita me va a ayudar el Ezequiel a quitar todo eso para armar mi pino de Navidad en la pared. Y así es como va quedando ya la pared. Como pueden ver, ya nomás quedan esos dos por bajar. Y pues voy a quitar todo lo que viene siendo todas las tachuelas para después rezonarlo con yeso. Recuerden que el video de cómo resonar la pared con yeso para que no se vean esos agujeros feos está en la cajita de descripción. Les voy a dejar ahí abajito cómo tapar esos agujeros que van a quedar después de que quite esas tachuelas. Y ahorita les enseño cómo lo voy a hacer. Aquí ya puse las tachuelas. Primero dibujé, no sé si se alcanza a ver. No se alcanza a ver. Ahí sí más o menos se alcanza a ver. Es que según yo así en zigzag. Y fui clavando las tachuelas a los lados. Y pues ya es hora de poner la escarcha. Aquí puse esos dos por si se llega a colgar la escarcha. Y pues ya es hora de poner lo que viene siendo la escarcha y la serie y los adornos y todo. Aquí estoy empezando a poner la escarcha, como pueden ver. Lo estamos poniendo en zigzag. De arriba empecé de arriba. Y pues fui enredándola con las tachuelas que están ahí. Luego puse lo que viene siendo mis lucecitas igual en zigzag hasta la parte de abajo. Y aquí ya solo estoy decorando lo que es el arbolito con mis esferas. Yo escogí el rojo con dorado y las estaba atorando con un pequeño alambre de cable. Ese es alambre de cobre y lo saqué de alambre de luz. Y pues solo las enredaba y igual las ponía así de fácil en la escarcha. Solo hacía un doblez así y listo. Ya tenía mi alambre para que se quedaran atoradas. También con lo que estuve decorando son con unas nochebuenas que hice de cartón de rollo de papel higiénico. Hice unas florecitas de nochebuena y es lo que le puse a mi arbolito. Igual plateadas con rojo. Y es todo lo que le puse a mi arbolito, amigas. Espero les guste tanto como a mí. Si les gusta, no olviden ayudarme a compartir. Eso me ayuda muchísimo para que esta página siga creciendo más y más. Nos vemos en un siguiente video. Bye. Para hacer el pino de Navidad, utilice solo un rollo de escarcha. Lo puedes encontrar en una parisina o modatelas.